Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hablar el día de hoy de la circunferencia, nuestra primera cónica de análisis desde el punto de vista matemático, ¿no? Hemos ya estado conversando acerca de el análisis de esta circunferencia desde el punto de vista teórico. La idea es comenzar a tratar de entender cómo es ese análisis teórico y práctico de las características principales de la circunferencia. Como conocerán, la circunferencia es un lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo tengo que conocer las coordenadas del centro para poder establecer un punto de referencia dentro del plano cartesiano. Este centro que debo conocer está expresado en la ubicación posible de esta circunferencia. Dependiendo de los valores o de estas coordenadas, yo puedo mover o trasladar dicha circunferencia en el plano cartesiano. Adicionalmente, también les recordaré que existe un radio, que no es más que la distancia entre el centro y o cualquier punto de dicha circunferencia. Este radio tiene una longitud que también puede ser equidistante al plano, dependiendo de estos puntos o coordenadas que pueda tener el centro. Es decir, yo puedo calcular o puedo establecer el cálculo de la distancia relacionada directamente con el punto del centro y pues cualquier punto de la circunferencia. Esta fórmula que ustedes pueden trabajar para relacionar la distancia no es más que la que están viendo precisamente ahorita y que los muestra el Hoffman. Es la distancia de T y P, es decir, del centro al punto P, donde se puede calcular a través de una fórmula analítica y utilizando esos puntos o coordenadas que ya conocemos tanto del centro como de cualquier punto de la circunferencia para relacionarla con la longitud. Entonces, una vez que ya yo tengo esto claro, puedo elevar al cuadrado dicha expresión y finalmente obtener una ecuación que relaciona este par de coordenadas de X y el radio, que no es más que la longitud de ese segmento que me va a permitir a mí establecer la abertura de dicha circunferencia. Entonces, esa ecuación que relaciona este par de características se conoce como la ecuación canónica de la circunferencia, que no es más que esta que estoy señalando en este momento. Esta es la ecuación canónica de la circunferencia. Esta ecuación canónica, ¿verdad?, de la circunferencia me va a permitir a mí calcular cualquier valor, incluyendo cualquier punto de dicha circunferencia. Entonces, a partir de esta ecuación canónica hallada de la gráfica que tenemos en la parte derecha, la parte superior derecha, yo puedo establecer o puedo llegar a una ecuación general, que no es más que el desarrollo de dicha ecuación canónica de los productos notables, tanto de X como de Y, ese par de variables que están viendo allí, y obtener un polinomio de manera lineal igualado a cero. Y esta ecuación general me va a permitir a mí entonces conocer ciertas características rápidas que me van a permitir identificar esta cónica de las otras. Una de ellas es que los coeficientes de esta ecuación general que aparece en pantalla se acompañan a la X cuadrada y a la Y cuadrada, que no es más que A, son iguales. Entonces, cuando yo tengo que esos coeficientes A son iguales entre X cuadrado y Y cuadrado, estoy en presencia de una ecuación general de la circunferencia. Esto es desde el punto de vista teórico. Importante aclarar que yo puedo, dependiendo del ejercicio práctico o de lo que yo quiera calcular a través del mismo, utilizar cualquiera de las dos como punto de partida. Por ejemplo, si me piden hallar la ecuación general de la circunferencia en el ejercicio, me dan el centro y me dan cualquier punto de dicha circunferencia o de ese arco de la circunferencia, lo puedo entonces fácilmente, partiendo de la ecuación canónica, llegar a mi ecuación general a través de ciertos artificios matemáticos. Y si
por ejemplo, me dan la ecuación general, es decir, el polinomio de segundo grado que involucra dos variables, en este caso x y y, yo podría fácilmente tomar la ecuación general y empezar desde esta ecuación hasta obtener una ecuación canónica que como resultado me va a permitir a mí conocer cuál es el centro y cuál es el radio. Recuerden que el centro está expresado en coordenadas x sub 0 y y sub 0 y siempre va a ser así para la canónica de la circunferencia. Y el punto P o cualquier punto de la circunferencia va a estar expresado en las variables x y y. Es decir, que yo puedo calcular a través de o extraer a través de esta ecuación canónica los valores del centro, que es el centro de esta circunferencia y cuál es el radio, para así posteriormente graficarla en un plano cartesiano. Entonces, yo puedo ir de la canónica a la general o de la general a la canónica dependiendo del cálculo que yo quiero establecer y de lo que me pide el ejercicio. Vamos a ver rápidamente nuestro primer ejemplo que nos muestra el libro, que nos muestra el Hoffman, para tratar de entender rápidamente qué es lo que se busca. Fíjense, en el ejemplo 1, hallar la ecuación general de la circunferencia, que tiene radio 5 y centro menos 8 y 4, podemos darnos cuenta que nos están pidiendo la ecuación general en este problema. Entonces, partiendo de mi ecuación o de la estructura de la ecuación canónica, es decir, x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado, que no es más que la expresión canónica en forma general. Yo puedo entonces sustituir esos valores del centro de este x sub 0 y y sub 0 y el valor del radio para entonces a operar y trabajarla y llegar a establecer un polinomio lineal. Allí, como están viendo, mi ecuación original entonces va a ser de la ecuación canónica. Yo voy entonces a comenzar por allí. Le voy a decir que x menos x sub 0, ¿verdad? Y va a estar elevado todo esto al cuadrado más una y, ¿verdad? Menos un punto de coordenadas del centro que va a ser y sub 0. Todo esto va a estar elevado al cuadrado y esto va a ser igual a el radio al cuadrado. Como les comenté, me están pidiendo que arranque por la ecuación canónica. Entonces, les planteo mi ecuación canónica y acto seguido lo que hago es sustituir los valores. Ya en este caso me están diciendo que x sub 0 vale menos 8, ¿verdad? Menos 8. Y me están diciendo que y sub 0 vale 4. Entonces, una vez yo tengo esos puntos o esos valores, par de coordenadas del centro, yo lo puedo sustituir en la ecuación canónica y finalmente resolver por tener el polinomio, que es lo que nos presenta el Hoffman en su ejemplo número 1. Entonces, sustituyendo estos valores de x sub 0 y sub 0, voy a obtener x más 8 todo eso agrupado elevado al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Desarrollando los productos notables, el primero, que es x más 8, que es el cuadrado perfecto, y x y y menos 4 al cuadrado, que es el cuadrado de la diferencia, voy a obtener entonces x cuadrado más 16x más 64 más y al cuadrado menos 8y más 16 igual 25. Agrupo términos semejantes y lo igual o igual ese polinomio a 0 para obtener mi ecuación general y finalmente voy a resultar x cuadrado más y cuadrado más 16x menos 8y más 55 igual 0. Y entonces esto es la ecuación finalmente general de esa circunferencia, que es lo que me están pidiendo. Les recordaré que todo producto notable, x, por ejemplo, de x
más un término a, ¿verdad? Al cuadrado. Esto no es más que el valor a al cuadrado. Vamos a tratar de rápidamente aquí de borrar. No es más que este valor al cuadrado. El primero al cuadrado, que es x al cuadrado, ¿verdad? Más dos veces x, que es el primero por el segundo, x por a, más a al cuadrado. Y el cuadrado de la diferencia es y menos, por ejemplo, b, ¿verdad? Al cuadrado no es más que el primero al cuadrado, y al cuadrado, más dos veces el primero, que es a, por el segundo, en este caso, que es negativo, que es lo primero que es b, menos, vamos a borrar aquí, esto es bien aquí, vamos a borrar esto rápidamente aquí, entonces 2, ¿verdad? Por y, como es el primero, por menos b, es mejor, por menos b, más b al cuadrado, el segundo al cuadrado. Y finalmente, entonces, el cuadrado de la diferencia va a resultar que va a ser y al cuadrado, ¿verdad? Más, perdón, más no es menos, más por menos menos, y entonces aquí coloco menos y cuadrado menos 2 y d más b cuadrado. Entonces, una vez que yo tengo eso, que son los productos notables, no resuelto, entonces lo que hago es finalmente llegar a mi ecuación general de la circunferencia. Entonces, sabiendo esto, que es una base de los productos notables, y puedo fácilmente establecer quién es A, y quién es B, y quién es C, y quién es D, en esta ecuación general. Por ejemplo, en esta ecuación, yo puedo decir entonces de la general, si tuviera que ver si realmente está bien lo que estoy haciendo, yo puedo decir que el coeficiente A, si se dan cuenta, este coeficiente que acompaña a la x cuadrado y este coeficiente que acompaña a la y cuadrado tiene un valor de 1 y son iguales. Por lo tanto, estoy haciendo los cálculos bien. Puedo decir entonces que el coeficiente B, si me lo llegan a preguntar, vale 16. En este caso, 16 positivo. Si me preguntan cuánto vale el coeficiente C, entonces, en este caso, este coeficiente tiene un valor negativo, que es menos 8. Y finalmente, si me preguntan por el término independiente D, de esta ecuación general, entonces yo puedo decir que esto vale positivo 55. Entonces, es bastante fácil el cálculo de la circunferencia. No hay ningún tipo de problemas para calcular de una ecuación general, dado el centro y dado el radio. Creo que es uno de los procedimientos más sencillos desde el punto de vista de esta cónica, y se puede calcular de una manera fácil. Resumiendo y concluyendo, puedo entonces establecer ciertos pasos para realizar el procedimiento. Primero, si me piden hallar una ecuación general de la circunferencia, lo primero que tengo que determinar es si tengo el radio y si tengo el centro. Si tengo estos valores, los puedo calcular esa ecuación general. Si no tengo los valores mínimos,
por ejemplo, mínimo debo conocer el radio en su valor para poder entonces llegar a una expresión polinómica que me permita desarrollar y decir que estoy en presencia de una ecuación general de la circunferencia. Entonces, otra cosa también importantísima es comenzar con la ecuación canónica. Primero le planteo mi ecuación canónica desde el punto de vista teórico, sustituyo tanto el valor del centro como el valor del radio, desarrollo desde el punto de vista analítico las operaciones, en este caso los productos notables que voy a obtener tanto para la variable X como para la variable Y, y finalmente agrupo términos semejantes, opero desde el punto de vista algebraico, ordeno la ecuación para obtener finalmente la ecuación general de esa circunferencia. Esto es uno de los procedimientos más sencillos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento un poco más complejo? El procedimiento un poquito más complejo es el que vamos a ver a continuación, el procedimiento de la completación de cuadrados, o lo que también se conoce como el método de mínimos cuadrados. Yo lo conozco o me enseñaron como el método de los mínimos cuadrados, pero ese es el método de completación de cuadrados. Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente en esta clase. Hasta aquí dejo el tema del ejercicio sencillo de una ecuación general, o de una que me preguntan para poder calcularla, de una canónica a una general. Ahora, voy a detener la grabación